La arquitectura suele presentarse como arte, como un gesto estético, como si los edificios se sostuvieran por pura voluntad, pero la gravedad no cree en renders. Antes de hablar de belleza, alguien tuvo que preguntarse si el suelo no iba a tragarse el edificio, si el viento lo iba a doblar, si aguantaría la intempestad del mar o si un terremoto le recordaría violentamente que la naturaleza también puede diseñar. Las estructuras son esa parte compleja e incómoda para algunos de la arquitectura, lo que muy rara vez logramos entender, pero decide si el espacio existe o puede colapsar. Ahí es donde entra la ingeniería civil, la geología, la sismografía y un sinfín de ciencias que no hablan de conceptos, sino de fuerzas, de fricción, cargas, fallas y muchos errores humanos, por lo que habitar es vivir sobre algo que en cualquier momento puede colapsar. Por eso, desde este lado de la cámara, te habla el arquitecto Leonardo Hernández. Los edificios se construyen sobre un planeta activo y en constante transformación. Bajo las ciudades, las placas tectónicas se mueven algunos centímetros por año, acumulando energía durante siglos. Cuando esa energía se libera, los sismos pueden generar aceleraciones superiores a una gravedad terrestre, o mejor dicho, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, suficiente para que los edificios olviden que son verticales. El anillo de fuego del Pacífico concentra casi el 90% de los terremotos del planeta y muchas de las ciudades más densas del mundo están sentadas sobre esas fallas sísmicas activas. El viento tampoco es amable. Un huracán categoría 5 puede superar los 300 kilómetros por hora, ejerciendo presiones equivalentes a toneladas por metro en tu pequeña fachada. Las tormentas extremas descargan en horas la lluvia de todo un año, provocando deslaves, socavones y licuación de suelo, donde la tierra pierde rigidez y se comporta como un fluido que traga edificios. Incluso el fuego transforma el acero, reduce su resistencia hasta un 50% a temperaturas superiores a los 600 grados Celsius. Y no olvidemos a la humedad que puede corroer el acero. La materia se degrada siempre y a cada momento. Es por ello que la ingeniería civil existe como una respuesta a ese antagonista invisible y que a su vez integra otras muchas ciencias, entre ellas la geología para entender las capas y la fuerza de la tierra, la sismografía para tratar de anticipar cómo vibrará un edificio, la física que traduce el mundo en fuerzas definiendo cargas vivas, cargas muertas y factores de seguridad, la meteorología estudia el viento, las tormentas, los huracanes y las ráfagas que pueden afectar estructuras. La termodinámica analiza cómo el calor y el frío expanden y contraen la materia. La hidrología observa el agua que cae del cielo, la que corre por la superficie y la infiltrada bajo tierra, que puede socavar cimientos, provocar deslaves o convertir el suelo en un fluido inestable. Incluso la química del suelo, que revela un enemigo lento, sales, sulfatos, cloruros y bacterias que corroen, degradan y disuelven los materiales desde adentro. Y finalmente está el tiempo como carga permanente, como una memoria acumulada. Cada ciclo térmico, cada ráfaga de viento, cada vibración, cada gota de agua es una pequeña agresión que se repite millones de veces y que afecta a las estructuras. Es por ello que los arquitectos sí creamos los espacios, pero es la ingeniería quien se ocupa de que esa idea dure lo suficiente para ser habitada. En la era prehistórica, construir fue una respuesta directa al miedo. Las primeras estructuras fueron refugios como cavernas, chozas de madera, pieles y huesos, espacios semienterrados o elevados. Sin teoría ni lenguaje técnico, el ser humano aprendió observando, y fue así como aparecieron los megalitos, los dólmenes y los menhires, piedras de toneladas colocadas con una precisión inquietante, como si alguien hubiera susurrado reglas que aún no sabíamos formular. Tal vez fue ayuda externa, o tal vez solo nos incomoda aceptar que la intuición estructural siempre estuvo ahí esperando a ser descubierta. Con el nacimiento de las primeras ciudades, la naturaleza dejó de ser paisaje y se volvió una amenaza constante. En Mesopotamia, la arquitectura nació del lodo, sin piedras y rodeados por ríos impredecibles. Los primeros constructores usaron adobe crudo, barro mezclado con paja, frágil pero rápido de levantar.
Con el tiempo entendieron que el sol podía endurecerlo y más tarde que el fuego de los hornos podía transformarlo en un ladrillo cocido, más resistente al agua, al peso y al tiempo. No fue un avance estético, fue una respuesta al desastre, pero algo aún más curioso fue que cuando una estructura fallaba, alguien tenía que morir. El código de Hammurabi hablaba de que si una casa colapsa, alguien debe pagarlo, y ese alguien era su constructor, volviéndose una responsabilidad moral porque alguien vivía en esa casa. En Egipto, la arquitectura nació por la obsesión con la permanencia. Aquí lo que había era roca caliza, solo peso sobre peso. Ellos observaron que los montículos no caen, que la gravedad siempre empuja hacia abajo y que la piedra resiste cuando solo se le pide una sola cosa: compresión. No es eficiente, no es ligera, pero es casi imposible de derribar. Así, sin fórmulas ni teoría estructural, Egipto descubrió una verdad brutal: que la forma más estable no es la más compleja, sino la que obedece a la física y deja que el tiempo pase sin pedir permiso. En el centro del continente americano, con sismos, lluvias intensas y suelos volcánicos, obligaron a construir muy distinto. Aquí surgió uno de los grandes avances silenciosos: el mortero de cal, uno de los primeros aditivos de la historia. La cal permitía pequeñas deformaciones sin colapsar, y así, sin escribir tratados, las culturas mesoamericanas entendieron que en un territorio sísmico la rigidez absoluta es una sentencia. La estabilidad no siempre está en resistir, sino en ceder sin romperse. En la Grecia antigua, la estructura dejó de ser solo refugio y se convirtió en una belleza medida. Con mármol y piedra, los templos se levantaron mediante un sistema simple y exigente: columnas y dintel. No podían cubrir grandes luces, no podían construir en vertical, no podían liberar muchos espacios. La piedra no se los permitía, o mejor dicho, fue la física quien no se los permitió. La piedra trabajaba bien a compresión, pero fallaba al extenderse. Aún así, los griegos insistieron, transformando ese límite en proporción. Los órdenes dórico, jónico y corintio no eran solo estilos, eran reglas para equilibrar peso, altura y distancia. Arquitectos como Ictinos, autor del Partenón, entendieron que el dintel tenía un límite físico, por eso recurrieron a correcciones ópticas, curvaturas sutiles y columnas levemente inclinadas, no para que el edificio no colapsara, sino para que pareciera que no lo iba a hacer. Roma heredó la belleza de Grecia, pero decidió hacerla sobrevivir. Donde el dintel fallaba, introdujo el arco, capaz de transformar el peso en compresión, y con él nacieron la bóveda y la cúpula, estructuras pensadas para resistir no solo la gravedad, sino el desastre. Tras el gran incendio del año 64 después de Cristo, Roma entendió que la madera era un enemigo oculto. Comenzaron a reemplazarla por mampostería, muros gruesos y calles más amplias. Pero el gran avance fue el concreto romano: cal, agua, agregados y ceniza volcánica, un material moldeable, resistente al fuego, al agua y al tiempo, que permitió construir carreteras, puentes, acueductos y ciudades enteras, justo como Vitruvio describió en su tratado, donde toda arquitectura debía tener firmitas. Pero tras la caída de Roma, la estructura no desapareció, pero dejó de escribirse. En el mundo bizantino, figuras como Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto heredaron la ingeniería romana y la empujaron al límite con grandes cúpulas sostenidas por pechinas. Santa Sofía demostró que una estructura podía colapsar, corregirse y volverse a levantar, y fue cuando el error comenzó a enseñarnos. En Europa occidental, el románico respondió al miedo y a la inestabilidad con masa. Castillos, murallas y templos se levantaron con muros gruesos, torres compactas y bóvedas pesadas. La estructura era una defensa porque tenía que resistir asedios, incendios y el paso del tiempo. Pero otro verdadero salto fue cuando llegó el gótico. Aquí las estructuras dejaron de ocultarse y se convirtieron en esqueletos. El arco apuntado permitió controlar mejor los empujes. La bóveda de crucería canalizó las cargas hacia puntos precisos. Los arbotantes y contrafuertes sacaron las fuerzas afuera del edificio. Y los pináculos, además de simbólicos, añadieron peso donde era necesario para estabilizar el sistema. Gracias a todos estos, los muros dejaron de ser masivos y permitieron que las estructuras se abrieran. Aparecieron los vitrales y los grandes rosetones, convirtiendo el espacio
espacio en luminiscencia narrativa. Nada de esto fue teórico. Muchas catedrales tuvieron que colapsar parcialmente. Cada falla ajustó proporciones, espesores y geometrías. La Edad Media no calculó como hoy, pero aprendió observando el colapso. Así, piedra a piedra tallada, se entendió que la estabilidad no está en el muro, sino en el camino que siguen las fuerzas. Con el Renacimiento, la estructura dejó de heredarse y comenzó a pensarse. En Florencia, Brunelleschi levantó su cúpula sin cimbra, usando doble cascarón, anillos estructurales y geometría. No fue intuición medieval, fue diseño previo. La estructura existió primero en la mente. Leonardo da Vinci observó cómo fallaban las vigas, cómo se estiran los cables y cómo el peso se transmite. Dibujó la fuerza antes de que tuviera ecuaciones. Poco después, Galileo convirtió esas observaciones en física, estudiando la flexión, la resistencia y el efecto de la escala. La estructura entró al lenguaje científico. Con Newton, la gravedad dejó de ser misterio y se volvió carga. El peso se midió, el equilibrio se calculó y aparecieron conceptos que aún usamos: cargas muertas, cargas vivas y acciones extremas. El edificio ya no resistía por fe, sino por balance de fuerzas. Pero junto con las catástrofes lograron acelerar estos conocimientos. El gran incendio de Londres en 1666 obligó a regular materiales, alturas y anchos de calles, marcando el inicio de los códigos de construcción, pero el punto de quiebre fue el terremoto de Lisboa de 1755. Durante la reconstrucción, los ingenieros portugueses diseñaron estructuras internas de madera flexible, conocidas como gaiolas. Para probarlas, hicieron marchar tropas alrededor de los modelos, generando vibraciones controladas para simular un sismo. Por primera vez, el movimiento de la Tierra fue reproducido, observado y estudiado. Así nació el análisis sísmico, la resistencia de materiales, los efectos de seguridad y la ingeniería civil moderna. Esta edad no eliminó el colapso, pero intentó algo radical: anticipar el desastre antes de que ocurriera. Desde entonces, la estructura dejó de ser solo construcción y se convirtió en ciencia aplicada frente a un planeta que nunca deja de moverse. Con la revolución industrial, la estructura dejó de ser artesanal y se volvió industrial y calculable. El hierro y más tarde el acero permitieron construir más ligero, más alto y más lejos. A diferencia de la piedra, el metal trabajaba bien a tracción, avisaba antes de fallar y podía fabricarse en serie. Pronto apareció una alianza decisiva: concreto y el acero. El concreto armado combinó la compresión de uno con la tracción del otro. Ingenieros como Joseph Monnier o Francois Genevik desarrollaron armaduras y sistemas completos, dando forma a la ingeniería civil actual. Aquí nacen conceptos como adherencia, sección compuesta y cálculo integral de sistemas estructurales. Flexión, elasticidad, pandeo y estabilidad se calcularon por primera vez con precisión. Cada viga, cada columna, cada puente empezó a justificarse con números. Surgieron así los grandes puentes, los primeros rascacielos, y con ellos de ingeniería estructural como disciplina independiente. Ingenieros como Gustave Eiffel llevaron esta lógica al límite en su famosa Torre Eiffel, que aunque fue duramente criticada por artistas e intelectuales de la época, llamándola monstruosa y ofensiva para París, ya que este nuevo arte estructural no fue aceptado de inmediato. Al principio, el hierro y el acero fueron vistos como fríos, antiestéticos, casi una amenaza para la arquitectura noble. Sin embargo, el tiempo hizo lo suyo. La estructura comenzó a mostrarse con orgullo ante el mundo, y esta tensión entre técnica y belleza preparó el terreno para una pregunta inevitable: si la estructura es honesta, ¿por qué no convertirla en forma? Así el camino quedó abierto para el siguiente gran quiebre. En la Bauhaus, la arquitectura deja de disimular su estructura y comienza a ser pensada. El acero, el concreto y el vidrio ya no son solo medios constructivos, se convierten en un tipo de lenguaje. Aparece una idea peligrosa y poderosa a la vez: la arquitectura debe ser honesta. Aquí emerge con fuerza la arquitectura tectónica, no como estilo, sino como postura ética. La estructura deja de ocultarse, las cargas se vuelven legibles y la forma nace de cómo el edificio se sostiene, y la estructura empieza a generar la arquitectura. Pero este nuevo pensamiento no surge solo desde la teoría, sino también desde las catástrofes. En 1906, el terremoto de San Francisco expone la fragilidad de las estructuras rígidas y mal concebidas. En 1911, el incendio de la fábrica
Triangle Shirtwise revela que el colapso no siempre es estructural, a veces es humano. Desde entonces la ingeniería comienza a diseñar no solo para resistir cargas, sino también para permitirnos escapar, creando escaleras y salidas de emergencia e instalaciones contra incendios. Más tarde, el colapso del puente Tacoma Narrows enseña otra lección. El viento también es una fuerza invisible que obliga a estudiar el aire, como si fuera un material más. Nace la ingeniería del viento, los túneles aerodinámicos y los modelos a escala. En Japón, en 1923, los sismos obligaron a medir el movimiento real del suelo y a diseñar edificios capaces de vibrar sin colapsar, pero con la llegada de las guerras mundiales, convierte la construcción en un laboratorio forzado. Concreto armado, acero estructural y sistemas prefabricados se desarrolla para resistir explosiones. Ingenieros como Hardy Cross y Teodoro von Karman permiten calcular lo que antes solo se intuía: estructuras complejas, dinámicas, sometidas a fuerzas invisibles como el viento y la vibración. Cuando terminan las guerras, queda claro que reconstruir no será un acto estético. Y tras el final de la Segunda Guerra, la arquitectura ya no tenía el lujo de ser ingenua. Habría que reconstruir ciudades enteras rápido y con recursos limitados. En medio de esas ruinas aparecieron las Trümmerfrauen, cientos de mujeres alemanas que comenzaron a retirar escombros y rescatar materiales, preparando el verdadero inicio de la reconstrucción. El funcionalismo encontró aquí su terreno natural, formas simples, repetibles, calculadas, donde la eficiencia comenzó a reemplazar el ornamento, pero el planeta seguía recordándonos su poder. En Italia, en 1980, el derrumbe de ciudades históricas reveló la fragilidad de la mampostería y la urgencia de aprender a reforzar sin destruir nuestra memoria. En México, en 1985, la lección fue que el terremoto se vuelve tan decisivo como la estructura misma. Desde entonces, la geotecnia dejó de ser un complemento y pasó a ser una condición necesaria. En medio de esta lógica, apareció un momento brillante. Félix Candela demuestra que la resistencia también puede ser ligera. Retoma el estudio de las thin shells o shell structures y populariza en el ámbito hispano el término de cascarones de concreto armado, convirtiéndolo no solo en técnica constructiva, sino en parte de su discurso arquitectónico y estructural. Sus cubiertas delgadas utilizan la geometría para canalizar y distribuir las cargas con una eficiencia casi poética. Y así sus obras existen porque resisten. Con estas lecciones, la arquitectura entra al nuevo siglo con una conciencia distinta. Ya no diseña solo para habitar el espacio, sino para dialogar con fuerzas invisibles como la tierra, el viento, el agua y por supuesto que el tiempo. Con el inicio del siglo XXI, la ingeniería civil ya no se diseña solo para que un edificio no colapse, sino para que pueda resistir, se recupere y salve más vidas. Los grandes desastres vuelven a marcar el camino. En 2010, Chile enfrenta uno de los terremotos más fuertes de la historia y demuestra que el diseño sísmico, bien aplicado, puede evitar una tragedia mayor. En 2011, Japón sufre un sismo y tsunami a la vez, que revelan que el riesgo no es único, sino múltiple. Tierra, agua y tecnología pueden fallar al mismo tiempo. En México, 2017, el suelo vuelve a recordarnos que la geotecnia y las estructuras son inseparables. Ante estos escenarios, la ingeniería respondió con nuevas herramientas. El método de elementos finitos permite simular cómo se deforma y falla una estructura antes de construirla. La dinámica de fluidos computacional modela el viento, el agua y el fuego, integrando al aire como una fuerza estructural más. Los aisladores sísmicos y disipadores de energía desacoplan a los edificios del suelo, permitiéndoles moverse sin colapsar. Surge entonces el diseño basado en desempeño, no solo resistir, sino controlar el daño, proteger vidas y volver a funcionar tras el desastre. La era digital incorpora gemelos digitales, sensores e inteligencia artificial que monitorean edificios en tiempo real y pueden anticipar fallas antes de que ocurran. En paralelo, la ingeniería comienza a mirar hacia otros referentes. Figuras como Frei Otto, Fuller y Shigeru cuestionan el dominio absoluto del concreto y el acero, explorando estructuras inspiradas en la naturaleza y en la arquitectura vernácula, sistemas ancestrales como la tierra compactada, la bóveda de ladrillo o el uso de estructuras del bambú ligero
pero sorprendentemente resistente. Reaparecen no solo como soluciones precarias, sino como estrategias inteligentes y sostenibles. La biomimética y los sistemas por tensión retoman membranas, mallas y estructuras mínimas, mientras que la tecnología impulsa nuevos materiales, concreto autorreparable, nanotecnología aplicada a matrices cementicias, refuerzos de fibra de carbono, fibra de vidrio o incluso fibras naturales como el cáñamo. La estructura deja de ser solo resistente, ahora debe ser eficiente, consciente y responsable. Hoy la estructura ya no es una proeza técnica, es una responsabilidad. Construir exige escuchar el sitio, su suelo, su aire, su agua, su humedad y su historia. No siempre la mejor solución es la más fuerte, ni la más alta, ni la más rápida, sino la que entiende dónde está y para qué existe. La ingeniería, cuando se ejerce con paciencia y ética, deja de imponer y comienza a acompañar a la arquitectura y el diseño. Al final, las estructuras no hablan de edificios, hablan de nosotros, de nuestro miedo al colapso, de nuestra obsesión por permanecer, de esa necesidad profundamente humana de dejar algo en pie cuando ya no estemos. Desde la cueva hasta los rascacielos, cada estructura es una conversación silenciosa entre el ser humano y un mundo que no controlamos. La tierra se mueve, el viento sopla y el agua moja. Y aún así, seguimos construyendo. No porque creamos que venceremos a la naturaleza, sino porque hemos aprendido, a veces a la mala, que solo podemos dialogar con ella. Cada error, cada derrumbe, cada desastre nos ha enseñado a escuchar mejor, a entender que resistir no siempre significa rigidez, sino adaptación. Hoy sabemos calcular fuerzas invisibles, simular futuros posibles y anticipar el desastre, pero el verdadero desafío sigue siendo el mismo de siempre: decidir cómo y para qué construimos, si lo hacemos desde la prisa y el ego o desde la conciencia y el cuidado, porque una estructura no solo sostiene cargas, sostiene vidas enteras y en el fondo sostiene la manera en que podemos habitar este mejor mundo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda que este espacio es para todos nosotros, para poder entender qué es la arquitectura, cómo nos ayuda a tener un mejor futuro y por qué es tan importante. Suscríbete, dale like y comparte para que puedas seguir creciendo este gran proyecto. No olvides dejarme tu comentario diciéndome qué te pareció o si me faltó algo por mencionar. Y recuerda que antes de construir tu casa de 4 o 5 niveles, primero hay que revisar el suelo. Cambio y fuera.